Bueno, yo, como decía, las pausas permiten, ¿no?, pues cambiar impresiones, y yo creo que son muchas las ideas, ¿no?, que han fluido en la primera parte de la mañana, y por eso me gustaría dedicar pues ahora esta última hora bueno, comentar, de alguna manera recoger, preguntar y fijar algunas ideas adicionales, y naturalmente dar la palabra a nuestro público para que pueda preguntar o comentar también cuanto quiera, ¿no? Yo creo que el objetivo que nos marcamos Manolo y yo cuando organizamos el curso era, bueno, pues facilitar el intercambio de ideas en un debate que nos parece que es crucial en el momento presente, que tiene que ver, yo creo, con no tanto con una revisión, pero sí con una actitud, ¿no?, de volver a ver la historia de España como una historia global, como realmente lo que es, ¿no?, que es una parte sustancial de eso que llamamos historia global, y ver el papel, ¿no?, que en este caso pues han tenido esos cuerpos técnicos y ese mundo de los inventos al que se refería hace un momento Julio, y el conocimiento, ¿no?, al servicio de un proyecto, ¿no?, que es un proyecto que por supuesto supera el mero proyecto político y va mucho más allá, ¿no?, en un proyecto cultural mucho más amplio, ¿no? A mí cuando hablaban ambos, ¿no?, pues me venían a la cabeza algunas ideas y algunas imágenes, ¿no?, y he querido buscar en internet muy rápidamente una imagen y ponerla, ¿no?, porque me parece que es una imagen valiosa que explica bien, ¿no?, algunas de las cosas de las que hemos hablado y con la que voy a iniciar un poco este pequeño debate, ¿no? La imagen que están viendo corresponde yo creo que si no es el primero, es uno de los primeros atlas impresos sobre papel, porque durante la primera parte del siglo XVI la mayor parte de la cartografía se hacía aún fijando la documentación sobre vitela, sobre piel. El célebre mapa mundi de Juan de la Cosa, que se expone en el Museo Naval de Madrid, es una soberbia piel de ternera, ¿no?, de 2 metros de longitud, ¿no?, en el que la propia forma del mapa se adapta a la forma de la piel del animal, ¿no? Y bueno, pues hay infinidad de ejemplos, ¿no?, de cartografía sobre todo sobre vitelas muy buenas, ¿no? Sin embargo, como digo, es un atlas en papel. Se confecciona en el centro del siglo XVI, desde 1540 aproximadamente. Es el atlas de Alonso de Santa Cruz, ¿no? Me parece que el nombre exacto es el de Islario de todas las islas del mundo. Es, creo, el título de la obra, ¿no? Es una obra que me interesa por muchas razones, ¿no? Algunas se han comentado aquí y voy a usarlo como punto de partida del debate, ¿no? Es, por una parte, un documento cartográfico que deja constancia de los grandes avances de la cartografía ibérica, especialmente la cartografía de tradición catalano-aragonesa. Los aragoneses habían desarrollado durante la Baja Edad Media una importantísima actividad mercantil en el Mediterráneo, y sus cartógrafos habían, bueno, desarrollado una técnica muy específica que es la del portulano, el mapa portulano. Los mapas portulanos yo creo que son la base de la cartografía con la que después se va a realizar la exploración del continente americano, y de hecho durante toda la era moderna el mapa portulano pues va a tener un desarrollo importantísimo, ¿no? Claro, el mapa portulano no deja de ser el mapa, las anotaciones de un marino, ¿no?, desde el barco, que va reconociendo desembocaduras de ríos, accidentes geográficos, ensenadas, ¿no?, y esas anotaciones, ¿no?, que en algunos casos han dado lugar, y a mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo a mis alumnos de tercero de la Escuela de Arquitectura que estudian Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y a los que siempre pues incluyo una clase sobre un poquito de Historia de América, ¿no?, y les hablo de cómo eso puede llegar a determinar, el método puede llegar a determinar a veces la realidad, ¿no? Cuando uno viaja por América del Sur y visita una ciudad como Montevideo, dice, qué maravilla, qué nombre tan curioso, ¿no? Los brasileños tienen su propia teoría, o Montevideo, tal. En realidad, Montevideo no es más que la anotación del capitán de un barco desde el Monte Sexto de este a oeste, ¿no? Es una anotación hecha en un cuaderno, ¿no? Monte, la V y la I, el 6 en latín,
y DEO, pues de este a oeste, ¿no? Así que lo que tenemos es como, bueno, pues la manera en que hacemos los mapas pueden de alguna manera determinar las cosas que hacemos, ¿no? Pero este mapa, además de ser un portulano, es más cosas, ¿no? Estamos viendo una de las tablas, me parece que es la tabla 40, que es una doble página, y a mí me gusta especialmente. Se ven algunas cosas muy curiosas. Se ve, por ejemplo, en la provincia de Nicaragua, se ve el proyecto de canal del río San Juan, ¿no? Y antes Manolo nos lo mostraba, ¿no? Y se ven, pero se ven sobre todo, y quiero resaltarlo, se ven las ciudades. Es decir, ya es un mapa en el que no solo están señalados los bordes, las formas del territorio en el sentido del límite entre el océano y el continente, sino que aquí ya lo que nos encontramos es una representación del interior y de las ciudades, ¿no? Especialmente, y es la parte de América en la que yo más he trabajado, que es el Perú, donde estamos desde el año 1999 excavando la primera fundación urbana hecha por los españoles en el hemisferio austral, que es la ciudad de San Miguel de la Nueva Castilla, ¿no? Y que es una fundación hecha por Pizarro en 1532, que durante aproximadamente 50 años se va moviendo en esa tradición de las ciudades nómadas americanas, ¿no? Pues del Valle del Chira al Alto Piura, del Alto Piura a la Bahía de Paita, de la Bahía de Paita al Medio Piura, al Chilcal de Tacalá. Es decir, en un proceso de ensayo y error, ¿no? De colocación de esas ciudades, en las que cada ciudad, cada establecimiento, cada propuesta tiene que ver con una función. Lo explicaba antes Manuel Lucena muy bien, ¿no? La idea de que la ciudad es el instrumento con el que se hace, en este caso, la colonización americana, ¿no? Es decir, la ciudad no es un resultado del proceso de conquista, sino que, en el fondo, la ciudad es la que vertebra el proceso mismo, ¿no? En un sentido político, lo explicaba la Civitas como construcción social, y en un sentido material, la URBS, como resultado, ¿no? Como testimonio construido, ¿no? Y bueno, yo de eso querría un poco, ¿no? A poner como primeras preguntas sobre la mesa para conocer la opinión de nuestros invitados, ¿no? Es decir, primero el tema de las cartografías, ¿no? En el fondo el mapa como el sueño de alguien que sueña también poseer algo, ¿no? Los europeos construyendo una imagen del mundo pensando que con eso construyen también, ¿no? una imagen de sí mismos, ¿no? Y en un momento en el que, por cierto, también hay que decirlo, tú lo explicabas muy bien, Julio, en una historia global en la que Europa ha sido el centro de ese proceso y el mapamundi nos sitúa también en el centro, ¿no? A diferencia de lo que sucede en los mapamundis americanos contemporáneos, ¿no? Donde los Estados Unidos, el continente americano, ocupan el centro del mapa, nuestro oriente es el extremo occidente del mapa y Europa es la parte oriental del mapa, ¿no? Y posiblemente el mapa del siglo XXI pues va a ser el mar de China en el centro, ¿no? Y China en el centro del mapa mundi, y nosotros seremos el extremo occidente. Volveremos a ser lo que éramos los españoles, volveremos a ser lo que éramos en tiempos de los griegos, ¿no? El finis terrae, el final del mundo en occidente, ¿no? Así que bueno, la importancia del mapa, ¿no? Y lo que el mapa representa en cuanto a instrumento de dominación, de pensamiento geoestratégico y de dominación, ¿no? Y luego las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades como herramienta, ¿no? Y el significado que tienen. Manolo lo explicaba muy bien. Estamos hablando de un proceso. Fernando Terán, cuando se hizo, preparando las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, el final de los años 80, en España, bueno, se monta una sociedad, la Sociedad Quinto Centenario, que empieza a desarrollar un montón de cosas, algunas cosas muy interesantes. Las primeras restauraciones que hacía el Instituto de Cooperación Iberoamericana en América, en las primeras escuelas taller, que se exportan a muchas partes de América, a Guatemala, al Perú, y también se empiezan a hacer algunas exposiciones muy interesantes, ¿no? Una de ellas se llamó, yo creo que fue una de las exposiciones que han marcado un hito en esto, se llama El sueño de un orden, ¿no? Y Fernando Terán en aquella exposición lo que planteaba era un poco
sintetizar, ¿no?, la historia de la ciudad hispanoamericana como instrumento precisamente social, político y como resultado, ¿no? En la presentación de Manolo Lucena veíamos un montón de testimonios. Eran testimonios gráficos, pero lo cierto es que muchos de esos testimonios gráficos que tenemos en el Archivo de Indias, en las magníficas colecciones de la Biblioteca Digital Hispánica, que ahora yo creo que se pueden seguir y consultar desde cualquier parte del mundo, ¿no?, en abierto, en realidad son testimonios gráficos que representan realidades, testimonios materiales que podemos tocar, ver y tocar en el continente americano, ¿no? Bueno, y aún incluso en sitios más lejanos, como por ejemplo en las Filipinas, ¿no? Así que bueno, con esos dos mimbres os preparo el camino para que al ataque procedáis a abrir fuego en la dirección que os resulte más cómoda. Julio sabe de esto mucho más que yo. Absolutamente. Bueno, pues yo simplemente por empezar a romper el hielo, quería comentar la cartografía. La cuestión de la cartografía es fundamental, y esto he querido enfatizarlo en mi intervención. La expansión marítima es inconcebible sin la cartografía. Claro, ahí los cartógrafos pues van no solo delimitando los territorios que van descubriendo, sino que también empiezan a reflejar las ideas y los sueños del país al que pertenecen, y en ese sentido uno de los grandes legados de Europa es la concepción geográfica del mundo, que, como bien has indicado, el mapamundi al que estamos acostumbrados, más acostumbrados, aparece Europa como el centro. Los americanos suelen poner América, y obviamente en China, lejano oriente, hacen lo que podemos esperar. Ahora, el reto, claro, esto es lógico, y bueno, pues hay distintos mapamundis y no pasa nada. Nosotros pues pasamos de ser el centro del mundo a ser el extremo occidente, como has dicho, pero lo que resulta más difícil es cambiar los términos y los nombres, porque los europeos no solo hacen los primeros mapas, sino que también dan nombre a continentes, territorios y conceptos como el lejano oriente. Claro, efectivamente, lejano, pues todo relativo, ¿no? Los japoneses están muy tranquilos donde están, pero a nosotros nos parece que están lejísimos, ¿no? Pero, claro, esto es difícil de cambiar. Oriente Medio, ¿por qué hablamos de Oriente Medio? Pues porque está ahí justo en el medio, ¿eh? Cambiar eso es complicado, y ya no hablemos de cambiar los nombres, porque eso supone pues iniciar una nueva era. Por eso, uno de los, nos guste o no, sobre todo a los que no les gusta, Europa, el legado de Europa en el mundo global es imborrable por muchas razones. Y una de ellas es esa. Pues muchas gracias, Julio. Fernando, bueno, no sé si sobre esta cuestión de los mapas, a mí se me ocurren un par de ideas, ¿no? La primera tiene que ver con cómo los mapas reproducen analogías, ¿no? Yo creo que es crucial, mirando este mapa fantástico, este mapa trampa, como todos, que nos ha puesto Fernando. Claro, ahí hay una mezcla de cosas imposibles, cosas reales y cosas probadas. Me interesa la experiencia, ¿no? De cómo el Renacimiento y cómo quienes iban a América en el siglo XVI desarrollaban una mentalidad. Yo creo que ese es uno de las cosas cruciales. O sea, la primera cuestión aquí es que a nadie se le ocurría que viajar fuera algo bueno. Y esto yo creo que es muy importante. Como en casa no se está en ninguna parte. Los barcos eran peligrosísimos.
La gente se iba y volvía 25 años después y lo normal era no volver nunca más a ver a tu familia, a ver tus afectos. Una parte de la legislación de Indias está dedicada y se cumplía a la lucha contra la bigamia y contra, bueno, gente que iba abriéndose en la frontera del mundo, ¿no? Pero básicamente el mapa ahí reproduce una premonición y yo creo que esto es importante reivindicarlo, ¿no? Porque la palabra descubrir es una palabra que necesita ser revisada en sus contextos, yo creo, ¿no, Goretti? Descubrir es conocer algo que ya conoces de antemano y contarlo de una cierta manera. Es como se despliega el ideario de los descubrimientos. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas, los nombres de las ciudades vendrían a ser fundamentales, como has mencionado, pero el secreto de las analogías yo creo que deberíamos recuperarlo porque nos muestra el dilema de la experiencia, ¿no? O sea, la segunda carta de relación de Hernán Cortés se coloca delante del Templo Mayor de los aztecas. Y uno se lee hoy la carta de relación y lo que te cuenta Cortés allí, lo que le cuenta a sus contemporáneos es que se parece a una mezquita. ¿A qué se parecen las cosas? O sea, ¿cuál es el umbral de la experiencia? Contarle a tu hermano que eso se parece a... ¿A qué se parece una piña? Pues siempre lo hacemos en clase, ¿no? Pues una piña no se parece a nada. Es que hay muchas cosas que no se parecían a nada. Habéis citado antes a Américo Vespuccio. Américo Vespuccio, que era una mala persona y que era un espía y que era... que sonsacó a Colón cuando ya estaba en las últimas, le robó toda su información privilegiada. Realmente hizo una cosa bien, la única que hizo bien, el resto fue maldad, ¿no? Como cuenta Felipe Fernández Armesto en su biografía. Lo que le ocurrió a Américo Vespuccio fue que en 1503 él manda la llamada Carta del Nuevo Mundo a Lorenzo de Medici, a Lorenzo el Magnífico. Y esa carta, que se llama del Nuevo Mundo, solo tiene un argumento central. Es imposible que esto que estamos conociendo coincida con todo aquello que esperábamos hallar. Llamar a esto Nuevo Mundo es lícito. Ese es el mérito de Vespuccio. Por eso Waldseemüller luego le nombra el mundo de América. Es el primero que dice, una piña no se parece a un melón por mucho que lo intentemos, ¿no? El Templo Mayor no se parece a una mezquita por mucho que le echemos imaginación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido un mapa como este, yo querría verlo como una síntesis de angustia, de ansiedad, de lo que es autorreferencial. Colón sabía perfectamente dónde iba, no esperaba descubrir nada. Todos ellos estaban todo el rato haciendo gestión de crisis. El pobre Gonzalo Jiménez de Quesada funda Bogotá porque está en una sabana donde ha llegado pues remontando el río Magdalena en Colombia y de repente aparece un alemán, que es una cosa trágica, que te aparezca un alemán de repente. Y que viene por la derecha y por la izquierda aparece uno de Extremadura. ¿Qué hace él? Inmediatamente funda una ciudad para hacerse el amo del asunto, para justificar legalmente que él ha sido el fundador de Bogotá, lo que acaba siendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mapa expresa una mezcla de vacíos, de incertidumbres, de pretensiones y de realidades empíricas que están detrás del nacimiento de la ciencia moderna. El valor de la experiencia versus el valor de la tradición, como mencionabas antes, ¿no, Julio? O sea, esto no lo contó Aristóteles, pobrecito Aristóteles y pobrecito Platón, pero ¿cómo iban a contar lo que era una piña? Evidentemente. Entonces, a mí eso me parece, el espíritu moderno es eso, ¿no? El mundo se construye a partir de una expectativa fallida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el mapa, lamento decirte que no es exacto, que diría un ilustrado. La segunda cuestión yo creo que tiene que ver con la imaginación, que eso hemos hablado mucho, ¿no?
eso no implica que ellos no fueran una gente con una imaginación asombrosa, ¿no? Y de repente ponen árboles, cocodrilos, indígenas que reman, lo dejan en blanco, en fin, hay un horror al vacío en el mapa. Si se fijan ahí, hay una especie de colina que pone la Nueva Granada, allí en donde está eso. Bueno, como en las películas, ¿no? Cualquier coincidencia con la... si esto fuera real es una coincidencia, ¿no? Bueno, la Nueva Granada, que es la actual Colombia, se llama así, pero Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el conquistador de Nueva Granada, nació en Granada. Y el parecido que hay entre Granada, España y Bogotá, Colombia, pues puede ser que hay una montaña cerca, ¿no? Pero sinceramente no se parecen en nada más. Hay una reproducción del mundo de partida. Quizá aquí lo que es interesante es que el espacio de la experiencia y el espacio mítico se van encajando. Donde están los nombres de las ciudades hay una experiencia que se repite, hay un lugar nombrado, hay una comunidad política, hablaremos de ciudades, están unos ladrillos, como esta maravilla que tenemos aquí, y hay una expresión institucional de la permanencia, los cabildos, ¿no? Los gobiernos municipales, los ayuntamientos que diríamos aquí. Entonces, yo creo que en ese sentido, descubrir es llegar a un sitio de una cierta manera. Y los que inventan esto no son los españoles, son los portugueses. Los portugueses, durante todo el siglo XV, terminan la Reconquista muy pronto, la primera década del siglo XV, 1400 y pico, y se pasan los siguientes 90 años punteando la costa de África y retornando hacia las Antillas para descubrir la vuelta de Poniente, la vuelta de Guinea, ¿no? Descubrir es entonces un hecho cultural en la mentalidad occidental que tiene que ver con explicar a los otros europeos que tú has llegado allí, que tienes unos derechos derivados de haber llegado allí, que el Papa, que es la ONU del momento, te ha dado permiso para evangelizar y por lo tanto, además lo vas a imprimir, lo vas a difundir. Hacerlo de ese modo es descubrir. Yo creo que en ese sentido el uso de la palabra descubrimiento es perfectamente legítimo. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la historia global, aunque le moleste mucho a los nacionalistas latinoamericanos actuales, en realidad América se desconecta del resto de los continentes. Más o menos entre el año 25.000 o 40.000 a.C. y el año 1492, lo que llamamos América desde 1507 se desconecta del núcleo de civilización euroasiático. De modo que lo que hace Colón, Magallanes y todos los que lo siguen tiene que ver con la reconexión americana al resto del desarrollo global de los seres humanos. Pero en ese sentido, Fernando, yo creo que un mapa maravilloso como este, bueno, expresa una síntesis de conocimiento mítico o de mito y de experiencia directa. Yo lo dejaría ahí respecto a los mapas. No sé si tú quieres comentar algo. No, bueno, aparte de señalaros que el río de San Miguel efectivamente es este y que es la ciudad de San Miguel de la Nueva Castilla, es esta que veis aquí, en la que estamos trabajando. Las torres no las hemos encontrado, pero sí hemos encontrado una plaza de 10.000 metros cuadrados. Quiero decir que, y eso sorprende, ¿no? Que alguien en 1534, en el Alto Piura, a 100 kilómetros del mar, con 20 encomenderos, ¿no? 20 vecinos, porque en realidad son los primeros 23 encomenderos que va a haber en San Miguel, funde una ciudad que tiene una plaza de 10.000 metros, con vocación de perdurar, que solo dura 50 años, que se traslada al Pacífico, pero que vuelve al Chilcal de Tacalá en 1580 y se traza una plaza de 10.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea, el estadio de fútbol, ¿no? Así en números redondos, donde sigue estando la catedral colocada en la misma posición, el cabildo colocado en la misma posición. Es decir, eso sorprende, ¿no? La escala, digamos, de la operación sorprende mucho, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, esos testimonios, como decíamos, son gráficos y que también son materiales,
pone de manifiesto de esa voluntad, digamos, de constructora, ¿no? Cuando Manuel y yo preparamos este curso, pensamos nombres, decíamos construir la nación, fue uno de los que manejamos inicialmente, ¿no? Esa idea proactiva de construir algo, yo creo que subyace de manera muy clara, ¿no? en esta operación. Y yo creo que esto es el gran, vamos a decir, como el gran legado, ¿no?, que tenemos. Tú hablabas de qué hemos heredado los europeos de hoy del pasado. Los que tenemos una edad, hemos vivido una España fuera de la Unión Europea, entendemos lo difícil que ha sido la incorporación de España a la Unión Europea. Entendemos además el camino tan complicado que ha supuesto esto y lo difícil que ha sido que los europeos entiendan que pueden ser una comunidad política. Bueno, cuesta mucho y estamos todavía en ello, ¿no? Yo, como soy una especie de europeísta muy entregado, creo que es posible, ¿no? Y sueño con una Constitución Europea. Pero claro, cambiar esa mentalidad es muy difícil. Y un historiador soberbio, Jacques Le Goff, que todos conocéis, ¿no?, dirigió en los años 80 una colección que se llamaba así, Construir Europa, o la construcción de Europa. Sí. Y yo recuerdo que en aquella colección, que se editó en todas las lenguas de la Unión, los europeos compartimos muchas cosas en común, pero las lenguas no, es decir, que somos una Babel terrible, ¿no? Y hubo de hacer aquella colección, se tuvo que editar en todos los países en lenguas muy distintas, ¿no? Y los títulos de aquella colección, que en España, si no recuerdo mal, lo editó Crítica, eran muy sugerentes, ¿no? Porque decían Europa y el mar, la población europea, la ciudad europea o la ciudad en Europa, la población en Europa, Europa y la ilustración. Es decir, en el fondo hablaban del legado, qué es lo que los europeos habían construido, ¿no? ¿Qué legado había ahí, ¿no? Bueno, esa idea de legado me lleva un poco al que yo considero muy importante del legado hispanoamericano y que Manolo ha estudiado muy bien en un libro que se llama Los Cuatro Vientos, que publicó Marcial Pons, ¿no? Y que habla de ese legado, yo diría que soberbio, ¿no?, de las ciudades. ¿Qué te parece, Manolo? ¿Cómo ves qué apreciación hay sobre ese legado? ¿Estamos lejos todavía de valorar la escala de esa herencia? Bueno, la pregunta desde luego es difícil. Yo creo que en mi caso la pregunta tiene que ver con qué pasó el día después, ¿no? O sea, volvemos a la caricatura rigurosamente cierta de Jiménez de Quesada, un abogado de Granada, un leguleyo de Nimas, que, como dirían en Colombia, un rejugado, ¿no?, que es una palabra preciosa. Es alguien que tiene muchas vueltas. Y que dice, bueno, si viene el alemán y viene el extremeño, yo tengo ya una ciudad aquí, luego el rey me tendrá que conceder que yo tengo derechos derivados, ¿no? Bueno, el día después, y el día después son las ciudades, como bien has mencionado. Creo que hay una cosa aquí muy interesante, que se va estudiando un poco mejor, que es el de las llamadas ciudades portátiles. Desde el siglo XXI lo que resulta fascinante es que en realidad la ciudad era la gente, los vecinos. Calcular más o menos que el vecino representaba una familia extensa, las familias nucleares no existían, todo el mundo vivía en familias extensas. Los demógrafos históricos se pelean siempre por definir un módulo de la familia típica de un vecino. Algunos dicen que 5, otros que 7, pero podía haber fácilmente familias de 25 o 30 personas. De modo que para saber la población, si en un sitio había 20 vecinos, lo multiplicas por 2, por 3, 6. Allí vivían 600 personas, ¿no? Pero lo fundamental aquí es que la ciudad era la gente. Y las ciudades portátiles expresan cómo, debido a los mosquitos, los ataques de los corsarios, el viento, la sequía, las tormentas o cualquier otra causa imaginaria o real, la gente se tenía que mover de sitio. Y lo que es fascinante es que se movía la gente del lugar, se cambiaban de entorno natural, pero la ciudad seguía siendo la misma. Una de las que tiene el récord en esto es Trujillo de Venezuela, que se movió 7 veces de sitio. 7 veces. Había ciudades que se movían 100 y pico años después de que fueran fundadas. Seamos un poco serios, ¿no? Ya hemos movido 5 veces la ciudad,
llamémosla de otro nombre o cambiémosle el santo protector, porque esto no es serio, ¿no? Bueno, a mí eso me parece fascinante, pero habla de la capacidad de la ciudad como institución del mundo occidental y de tradición mediterránea para organizar una vida en común de unos seres humanos que deciden estar allí, porque esto de ser vecino era una cosa muy voluntaria, digan lo que digan. En cuanto había otro lugar en que te ofrecían algo mejor, pues tú te ibas, ¿no? Y eso es lo habitual en el muy flexible mundo de la primera mitad del siglo XVI. En 1600 había 200 ciudades latinoamericanas actuales fundadas. 200. O sea, tenían un ojo, podemos decir, ¿no? Y una capacidad que se explica en una parte por la interacción con el mundo indígena anterior, en otra parte con la capacidad de inclusión del mestizaje africano, los negros libres, los zambos. África está presente desde el comienzo y ahí hay una tradición poblacional que se suma a la europea y a la indígena americana en su diversidad, y por eso hay 200 ciudades actuales que permanecen vigentes. Pero en ese sentido yo creo que la experiencia urbana es la experiencia más moderna, es la experiencia de las ciudades ideales. La mejor ciudad que se podía hacer en la Europa del Renacimiento es la ciudad americana, la ciudad de la América española. Contra lo que dice la teoría de la catástrofe y el marxismo duro, la gente no se iba allí a hacer la peor ciudad posible, sino la que no podían hacer aquí. Son ciudades vitruvianas, son ciudades ventiladas, son ciudades con muchísimos oficios. Es el mundo del sueño el que está detrás de estas ciudades, y desde luego expresa muy bien, bueno, pues cómo al final nadie se va de casa si no es para estar mejor o para vivir mejor o para soñar mejor. Y luego pues ocurre toda esta serie de fenómenos que has expresado muy bien. Y a ver qué nos cuenta Julio en perspectiva comparada. Bien, perspectiva comparada, es muy interesante lo que estás comentando, porque uno de los factores que hay que destacar del Imperio español es su capacidad de fundar ciudades. Esto es extraordinario. Estábamos comentando antes esta idea. Hay dos conceptos distintos de imperio. Uno es la idea pragmática de crear bases comerciales en distintos puntos que permitan crear redes comerciales y que no creen muchos problemas. En ese sentido, por eso varios imperios se centran simplemente en crear ciudades en las costas, donde se hacen puertos, se crean puertos y nada más. A partir de ahí, penetrar en territorios es muy peligroso. Ahí es donde empiezan los problemas. Y por eso los portugueses, con muy buen criterio, un criterio muy pragmático, lo evitan bastante. Luego los holandeses crean un imperio marítimo fabuloso, y esto les permite consolidar un imperio muy próspero y convertirse en la nación más rica del mundo, y en cierta medida ser un ejemplo desde el punto de vista mercantil. Pero claro, no crean ciudades y el legado es más etéreo. Dicho esto, hay ciudades que marcan los imperios de ultramar de forma muy especial, y es muy interesante cómo van variando los conceptos. Holanda, por ejemplo, que como constructora de ciudades no destaca en su imperio, sí, sin embargo, pues crea una ciudad muy importante, Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, es curioso la evolución que tiene, porque en un principio, lo estaba comentando antes, fue totalmente casual que apareciera ahí. Y el problema era el escorbuto en las grandes viajes por África, bordear África,
suponía perder la mitad de la flota. La única forma de combatir esto era crear una base, poder parar en algún sitio, recuperarse, alimentarse bien, y por eso Ciudad del Cabo nació simplemente como un sitio donde paraban los marinos, se recuperaban, había buenas frutas, se podía plantar, era una tierra muy fértil, y bueno, pues esto apareció ahí como un vergel. Y lo interesante es que lo que era solo una base marítima luego se convierte en la base europea en África por excelencia, porque luego llegan los primeros flujos de población europea, víctima de las guerras de religión. Los famosos Boers llegan a Ciudad del Cabo y crean ahí la que luego va a ser una gran ciudad. Los británicos también tienen este criterio bastante pragmático en un principio sobre las ciudades. Es curioso, debemos de tener claro que la ventaja, aquí hay ventajas y desventajas de ser pioneros en la creación de imperios. Portugal y España son los pioneros, y claro, también lo que hacen los otros imperios es analizar lo que les gusta y lo que les disgusta de lo que han hecho los españoles y portugueses. Y en el Imperio Británico hay una especie de dilema interior que es muy interesante sobre si es bueno crear imperios basados en grandes asentamientos o no. Porque por un lado la idea es que no, que es mejor seguir el modelo portugués y luego el modelo holandés, que crea menos problemas. De hecho, India, en un principio, la idea es es una idea muy comercial. Por eso India empieza, como comenté antes, por la Compañía de las Indias Orientales, con base en Bombay, que llega a manos de Inglaterra por un medio totalmente inesperado, y es que Bombay fue un regalo de bodas de Catalina de Braganza, que cuando se casa con Carlos Estuardo, pues los portugueses en esta boda muy importante pensaron, bueno, ¿qué les podemos regalar a los ingleses con los que quedemos bien, pero que tampoco sea una gran pérdida para nosotros? Queremos quedar bien, pero tampoco que nos suponga mucha pérdida. Entonces, bueno, vamos a regalarles Bombay. Que Bombay, bueno, pues era un puerto bastante insalubre en esa época, no le dieron la corte británica, no le dieron ninguna importancia, y digo, bueno, pues gracias por esto, pero a ver qué hacemos con esto. Y claro, los mercaderes de Londres, que eran mucho más listos, vieron eso y dijeron, bueno, pues en base a Bombay podemos crear una red comercial que nos pueda hacer ricos. Y claro, después Bombay va creciendo, y en el momento en que ya empieza a imperar la idea de que la India no puede ser simplemente una base comercial, sino que hay que estar allí, es cuando los ingleses empiezan a pensar en que hay que hacer una gran ciudad, desde donde se controle todo el imperio de la India. Y es cuando surge Delhi. India tiene dos grandes puertos en esa época. Por un lado está Bombay, por otro lado está Calcuta. Delhi es una idea nueva, un poco parecida a la que tienen en distintos imperios, salvando las distancias, un poco lo que hace Atatürk con Turquía, creando Ankara, porque está en medio, o lo que hacen los portugueses de los brasileños con el tema de Brasil. Pues esto es lo mismo. Vamos a pensar en la ciudad que esté en el centro, donde controlemos el imperio. La realidad es que la infraestructura urbana en una enorme cantidad de ciudades se identifica con esa experiencia de expansión de la ciudad española, renacentista, urbana. Y eso está ahí. Y yo diría ahí, Fernando, que un comentario tuyo sería muy importante,
Que en los últimos 20 años yo creo que ha habido una revalorización inteligente del patrimonio urbano. O sea, frente al brutalismo de los años 60, que consideraba, o del siglo XIX, ¿no?, que destruía cualquier vestigio anterior y consideraba eso el punto de partida del nuevo plan urbano, yo creo que esa época felizmente quedó atrás. En Montevideo, en 1840, lo habéis mencionado antes, la primera condición para ser modernos es tumbar la muralla. Era una ciudad amurallada preciosa. No dejaron más que un pequeño paño, un pequeño sitio donde uno se puede tomar una Coca-Cola si quiere, y poco más. Lo que puede visitar allí es la colonia de Sacramento, que es un lugar, por otro lado, muy interesante. Pero yo creo que frente a ese brutalismo del nacionalismo decimonónico que considera la herencia española sinónimo de atraso, desde los años 60 hay una valorización del patrimonio que ha dado lugar, me parece, a toda una escuela que en el quinto centenario se desarrolla mucho, las escuelas taller. Ahí tú vas a poder hacernos un comentario. A día de hoy, yo creo que hay una enorme ambigüedad. Por un lado, siguen utilizando este término colonial, el término virreinal no les gusta nada en general. Yo creo que hay una convivencia que sigue siendo difícil con el hecho de haber formado parte del Imperio Español. El problema del Imperio Español es que está en el origen de los nacionalismos latinoamericanos actuales, exactamente igual que del origen de la España actual. De modo que el cuento mitológico del nacionalismo decimonónico de españoles versus chilenos, españoles versus argentinos, eso ya no sirve para nada ni explica nada. Se acabó, los mitos dejan de contar cosas, y mi impresión también es que, bueno, pues en general hay un enorme deseo de entender la globalización de la que procedemos, y eso tendrá que desarrollar historias globales de los diferentes países. Uno llega a Chile todavía, entonces le dicen a uno, bienvenido por venir aquí porque estamos muy lejos. Es muy divertido cuando le dices, ¿estamos lejos de qué? El que estoy lejos soy yo, ¿no? O sea, el excepcionalismo chileno se sigue explicando como en 1820, porque llegas muy lejos, llegas al Flandes indiano, ¿no?, que era el término como se denominaba el país. Pero mi impresión es que en sentido patrimonial se ha avanzado mucho, y en especial tenemos una excelente carta por delante, porque el turismo cultural, el turismo de valor añadido, tiene que contar con esos elementos de las múltiples identidades, palabra que no me gusta nada, y en ese sentido yo tendería a ser optimista. Hay casos extraordinarios de recuperación de cascos históricos. Yo quiero aquí mencionar el caso de Quito, porque es un país que uno iba en el año 90 y pocos, y el casco histórico estaba literalmente abandonado, ¿no?, en el momento de la dolarización de la economía, en fin. Pero uno va hoy a Quito y es una tacita de plata, ¿no? O sea, y por supuesto se han dado cuenta perfectamente, lo planificaron muy bien, de que el turista que llega a Quito llega a ver la iglesia de la compañía y a comer bien, ¿no?, y luego pasarlo estupendamente, claro que sí. Entonces todo eso implica, creo yo, una articulación del patrimonio, de la tradición, de los vestigios de las ciudades imperiales, que yo creo que lo peor ya ha pasado, francamente, diría yo. Salvo que Fernando, que es un gran experto en esta materia, no sea tan optimista como yo. No, al contrario. Me encanta además que como lo has recalcado, porque el fenómeno de la ciudad latinoamericana, claro, y en el caso sobre todo de Sudamérica, se ve de manera más clara, ¿no? Porque quizá el caso de México y es un poco diferente, pero en Sudamérica es clarísimo, ¿no? Yo el caso que mejor conozco por motivos profesionales es el de Perú. Lima, en este momento, me parece que concentra en números redondos como más de un tercio de la población peruana. Estamos hablando de un país que no llega a 40 millones de habitantes, un tercio de los cuales viven en Lima, en un país que tiene el doble de extensión que España. Estamos hablando, por lo tanto, de una distribución de la población enormemente desigual. En un proceso que se produce a lo largo del siglo XX de una manera progresiva, pero que arranca con la apertura del Canal de Panamá. La apertura del Canal de Panamá es decisiva para el crecimiento
de algunas regiones del Pacífico Sur, por la conexión, porque se facilita la conexión con Europa, que se acelera de manera clarísima durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de posguerra, y que lleva, sobre todo durante los años 60 y 70, a un crecimiento exponencial, ¿no?, de esas ciudades, ¿no? Y estamos hablando del caso de Lima, sería quizá el más importante, pero no el único, ¿no? Bueno, esto lo que produjo en el centro histórico, la Lima virreinal, esa capital virreinal extraordinaria, ¿no?, que es durante los años 70 va a sufrir un proceso de degradación social, económica y a la vez monumental o material, que va a conducir a casi su total destrucción. O sea, es decir, estamos hablando de que aún en los años 90 no solamente no había turismo en Lima, los turistas directamente en el aeropuerto salían los vuelos a la sierra sin pasar ni... O sea, la gente visitaba Machu Picchu o visitaba el Cuzco, el Valle Sagrado, y no paraba en Lima, no dormía ni siquiera una noche en Lima. Esto da una idea del problema. O sea, y si dormía en Lima, lo hacía en San Isidro o la zona costera, que es el resultado, digamos, del crecimiento del siglo XX, ¿no? Yo creo que ahí España hizo una labor inteligente y que además conviene reivindicar, ¿no?, precisamente con motivo de las celebraciones del quinto centenario, que fue apostar por la recuperación del patrimonio arquitectónico, utilizando, vamos a decir, la restauración de los monumentos en una operación que era mucho más compleja, mucho más ambiciosa, que era de regeneración social y cívica de los centros históricos latinoamericanos, ¿no? De manera que se montaban escuelas taller donde se formaban a jóvenes que normalmente venían de ambientes de exclusión económica, cultural, social, en fin, chavales pues, desarraigados, drogadictos, que pasaban a formar la escuela taller y entonces ahí recibían formación especializada, pero sobre todo lo que recibían era una segunda oportunidad de integración en una vida social normal, ¿no? Y naturalmente la escuela taller lo que producía era, por lo tanto, efectos, una lluvia fina que suponía no solamente la intervención de lo material, sino sobre todo la mejora de lo social. Y eso España lo hizo sobre el modelo de las escuelas taller, se hizo a través de la Sociedad Quinto Centenario. Entonces María Luisa Cerrillos, yo creo que era la arquitecta que diseñó una parte muy importante de aquello, ¿no? Y con ella otros arquitectos, algunos de los cuales siguen todavía al pie del cañón, ¿no?, en un proceso que yo creo que está devolviendo a las ciudades, a las viejas ciudades virreinales latinoamericanas, un protagonismo que desde el punto de vista turístico es excepcional, ¿no?, y que está reconocido además en las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, ¿no?, de una manera muy clara, ¿no? El caso de México quizá es un poco diferente. Yo ahí le devuelvo a Manuel la pelota y después le haré también una pregunta a Julio, ¿no?, pero porque tú lo has dicho, lo has explicado muy bien, ¿no? México, si ha tenido un periodo extraordinariamente importante en su historia, ha sido el siglo XVIII. Podríamos decir que México, en 1770, era la capital del mundo, en muchos aspectos, ¿eh? Y esto a lo mejor puede sonar un poco grandilocuente, pero creo que en cierto modo es así, ¿no? Hay un libro que yo leí en el año, pues yo creo que en el año 92 o 91, que está escrito un poquito antes, en 1987, y que es es un personaje magnífico, que es José Prat. José Prat, sabéis que fue un veterano socialista, que fue ministro, yo creo, del último gobierno de Negrín, después estuvo exiliado en Colombia, me parece, bastantes años, y en el año 87 escribió un libro que se editó, la publicó Editorial Nacional, que se llama Medio Milenio del Nuevo Mundo. Y en Medio Milenio del Nuevo Mundo, que cuenta todo su periplo americano y, bueno, descubre un poco el valor que para los españoles tiene el continente americano, ¿no? Aquel libro lo prologa un personaje también muy interesante, que es Pedro Laín Entralgo. Y voy a destacarlo porque estamos hablando de un falangista en el año 87, prologando el libro de un socialista que venía del exilio, ¿no? Y Pedro Laín, en el prólogo del libro, dice: solo desde el conocimiento de América, y dice,
sus paisajes, sus costumbres, sus ciudades, añade un poco como mírelo todo, no vaya a América y mírelo todo. Dice, solo desde ese conocimiento de lo americano puede un español ser consciente de su posición en la historia. Parece una frase inteligentísima, que habría que recordarle a López Obrador un poco, ¿no? Porque eso, aplicado a México, yo creo que es súper obvio, ¿no? O sea, es decir, solo desde el conocimiento de esa realidad hispanoamericana híbrida es consciente, o puede ser consciente un mexicano de esa posición en la historia, como tú muy bien has resaltado, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, bonito recordar a don José Prat vía Lain Entralgo, claro que sí. Pero yo creo que ahí sí me parece que a día de hoy nadie discutiría allí el valor de lo patrimonial, y quiero pensar, lo he visto también, la verdad, que todo lo que tiene que ver con la innovación social, con la cooperación mejor entendida, como creadora de capacidades de integración de población con dificultades, ahí todo eso está, y todo eso quedó del 92, ¿no? Entonces, siempre hay algún bobo de turno que dice, las conmemoraciones no sirven para nada. Sí, si usted no le dan un cheque, no. Pueden servir para muchas cosas. Y yo creo que hay un sentido de la importancia del patrimonio que nadie discute allí. Hubo muchísima gente extraordinaria formada allí que yo creo que puso en valor todas estas cosas. Me parece importante. Y ahí yo iría a una cosa que comenta Julio, ¿no? La experiencia ultramarina, el romanticismo estropea por completo la percepción, pero la emigración, el tránsito, el peligro, todo eso que Julio ha mencionado es peligrosísimo. O sea, el europeo medio solo se mueve en el siglo XVII porque no tiene otro remedio. Lo decía John Eliot, ¿no? América es el continente rico y Europa es el continente pobre. Aquí no se puede vivir, aquí no hay quien aguante, más o menos es lo que forma parte de la mentalidad media del europeo contemporáneo. Y por lo tanto, bueno, yo me acordaba escuchando de Julio de Lord Walpole en la década de 1720, el primer ministro británico, que es esto es rigurosamente cierto, ¿no? Hay algún ministro que, por supuesto, la corona está necesitada de ingresos, como todas las coronas en todos los tiempos, y entonces hay uno que se le ocurre la idea de cobrarle impuestos a los habitantes de Massachusetts y colonias de alrededor. Entonces se va a ver al primer ministro y dice, primer ministro, he tenido una idea buenísima para resolver los problemas fiscales de la corona. Vamos a cobrarle impuestos a estos colonos de América del Norte, porque así vamos a poder salir de la dificultad financiera que tenemos. Y hay una carta de Lord Walpole que le explica a este ministro algo así, entre comillas, es decir, pero usted no se da cuenta que está diciendo un absoluto disparate. ¿Cómo vamos a cobrar impuestos a estos desgraciados que han tenido que irse a vivir tan lejos en unas condiciones tan infernales? Esa es exactamente la mentalidad. O sea, ¿cómo vas a cobrar impuestos que ya tienen suficiente con vivir en Estados Unidos, digamos, o con vivir en Boston en invierno? Esta idea y de cómo la experiencia del Nuevo Mundo es una experiencia de fundación, de puesta en marcha de la utopía, pero también es una experiencia durísima de mestizaje, de invención, por recordar el libro de Miguel, de Ernesto de la Torre, ¿no? La invención de América. Me parece que todo esto hay que ponerlo en valor a la hora de hacer un balance entre, comillas, el mundo de los conquistadores y, comillas, también el mundo de los conquistados, que por supuesto muy rápidamente se convierten también en conquistadores, como sabemos perfectamente. No sé si quieres comentar algo. Sí, muy interesante lo que has dicho, porque la experiencia de la migración es una experiencia sumamente ingrata y, hay que añadir, muy peligrosa, hasta el punto de que emigra generalmente el que no tiene otro remedio. Esta idea del emigrante que voluntariamente decide emigrar suele ser
sino es más bien las circunstancias las que llevan a esta emigración. Por eso hay una correlación entre emigración y crisis económicas y problemas políticos. La migración a América es inconcebible sin entender estas crisis y también las guerras de religión, que hacen que la situación en Europa sea insoportable. Y dicho esto, aún así, la experiencia de la migración es, digamos que hasta el siglo XIX no hay nada grato, porque tienen pocas posibilidades de salir con éxito. La evolución de las ciudades es muy interesante ver cómo va transformándose y cómo esta relación entre... claro, las ciudades en un principio empiezan los imperios muy a menudo de forma muy modesta e incluso digamos que involuntariamente se van creando. Mencioné antes el caso de Ciudad del Cabo. Es interesante la experiencia de Sydney. Sydney, que hoy es la gran capital financiera de Australia, una ciudad maravillosa de la que los australianos se sienten muy orgullosos, comienza su historia como una colonia penal. Llega un momento en que los británicos deciden que Australia tuvo muy poca aceptación en el Imperio británico, realmente nunca supieron qué hacer con ella y decidieron inicialmente que era un buen sitio para mandar a presos criminales de muy diversa índole. Entonces Sydney tiene el triste antecedente de que es una ciudad, lo digo sin ánimo de que me perdonen los australianos, fundada por presos y prostitutas. Eso fue, así empezó Sydney. Sin embargo, va transformándose de forma muy notable. Pero desde luego es muy importante tener en cuenta que estas ciudades durante mucho tiempo son símbolo de pobreza, de la dureza de la vida. Nadie quiere ir allí. Y así es durante mucho tiempo, hasta que luego ya se convierten en grandes metas de el que sueña con un mundo mejor. Pero esto llega mucho después. Realmente esta idea de un mundo mejor en la emigración no está claro hasta muy avanzado el proceso de colonización. Bueno, yo abriría un poco... Queda Finisterre. Sí. Sí, quizá por un comentario rapidísimo, la idea de España Finisterre, del final, y recordaba, escuchándote, Fernando, una frase de 1524 de Hernán Pérez de la Oliva. Me acordé de la referencia. Hernán Pérez de la Oliva es un canónigo de la Catedral de Córdoba. Y bueno, pues él lo que cuenta en una carta es cómo ha sido su existencia. Es una especie de reflexión biográfica, podríamos decir. Y lo que él dice en esa referencia, que es muy gracioso, luego publica varios volúmenes o ciertas obras, es que cuando éramos jóvenes, cuando él era joven, estaba en el extremo del mundo, 1524. Cuando era joven, calculemos, 1480, estábamos en el extremo del mundo. El reino de Castilla, la corona de Aragón, estaba en el Finisterre, en el extremo del Mediterráneo. Y ahora, y la frase es más o menos literal, y ahora estamos en el centro, con mudanza de fortuna cual ninguna otra se vio. O sea, esto que ha pasado aquí, y ahora de repente, como tenemos a América a la izquierda, en el camino
de Asia y de la India, pues estamos en medio del mundo. Entonces yo creo que ese carácter de finis terrae, de frontera, es muy consustancial, por supuesto, a la expansión imperial y determina una cierta mentalidad de época y no solo de época. Yo creo que al final esto está detrás de lo que los españoles del siglo XVI, por lo menos durante el siglo XVI, piensan sobre sí mismos y sobre la propia experiencia imperial. Esto termina más o menos como tal experiencia de frontera hacia 1580. ¿Por qué es importante la fecha y por qué es importante Felipe II? Porque el imperio deja de ser gestionable, porque deja de ser centralizado, porque ni siquiera Felipe II, que escribía 180 cartas diarias y muerto casi de gota, hizo a sus ingenieros hacer una máquina para tener el pie purulento en alto y firmar más y mejor, ni siquiera él podía manejar un imperio mundo. Lo que ocurre en 1580 es que, como sabéis, empieza la venta de oficios, empieza la cesión de poder por parte de la monarquía, por parte del monarca. En ese momento comienza el barroco es una confesión de impotencia política y por lo tanto seguramente ese espíritu de frontera se diluye en el sentido en el que ya no hay una máquina de monarquía homogénea, hay una máquina de monarquía heterogénea, que por otro lado va a durar hasta 1740-50, hasta las reformas borbónicas. Pero por supuesto yo coincidiría contigo en que la paradoja es que España, que ha sido finis terrae desde la época de los romanos hasta el comienzo del Renacimiento, se convierte en una pieza central en una geografía global en la cual, vuelvo a insistir, México se acaba, el virreinato de la Nueva España se convierte en la pieza central de las redes que sustentan esa primera globalización. Y si me permites, cuando a partir de 1770 la Nueva España, en mor de un poco de esas reformas borbónicas y del impulso tan importante que tienen en tiempos de Carlos III, retoma ese papel de construcción de lo fronterizo y empiezan las expediciones del norte de California, de la búsqueda del paso del noroeste, te encuentras a los españoles en Nootka, o sea, es decir, la idea de la confrontación con los rusos en el Pacífico Norte, esa idea de siempre un paso más allá, ¿no? Siempre un poco más lejos, ¿no? Que es una cosa impresionante, esas imágenes que hay, vamos, del fortín en Nootka y tal, pues hay unas con el tótem al lado y tal, así, unas imágenes impresionantes, ¿no? Que son de 1780, 85 y tal, que te dejan perplejo, ¿no? Que eso, que vayamos aquí al Museo Etnológico, podemos ver algunas de las cosas que traían aquellas colecciones maravillosas, ¿no? Que tanto han contribuido a la arqueología, ¿no? No sé si Julio querrá comentar algo de fronteras e imperios. Bueno, eso es como bien, sí, ese es un tema fascinante porque es, digamos, en cierta medida también justifica la expansión. Se crea una mentalidad de ampliar fronteras que lleva a los que construyen estos imperios a pensar en nuevos territorios, dónde podemos llegar que no hemos llegado, dónde podemos establecernos, y es muy importante ver esto en el caso de los imperios de los que he hablado, el caso británico, holandés. Esta mentalidad es una mentalidad de la población civil que nada tiene que ver con los gobernantes. Eso es muy importante, hay que destacar esto. Esto no se decide por decreto avanzar hacia determinado punto de África o de Asia. Esto es el resultado muy a menudo de un grupo de individuos que deciden llegar allí. Y deciden llegar ahí porque no ha llegado nadie y porque consideran que ahí es donde hay que estar. Y se forman, de esta forma se van creando imperios de forma inesperada. Hay una cita muy famosa en relación con el Imperio Británico, que el Imperio Británico no es el fruto de los gobernantes, sino que el imperio se construyó
más que nada fue el fruto del azar de varios mercaderes que van estableciendo bases. Y así va a ser esta es la mentalidad de frontera que se va ampliando y que por supuesto luego los que heredan esta mentalidad de frontera son Estados Unidos, que va a justificar la creación de esta gran nación ampliando esta frontera de este a oeste. Sí, a mí me gustaría, tenemos todavía unos minutos, dar la palabra al público, lo decíamos al principio, veo ya alguna mano levantada. Carlos Junquera. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Respecto a las ciudades latinoamericanas, evidentemente cuando en el 1824 España se retira de ahí, tiene las emancipaciones, lo que quedan dentro de todas esas naciones que son hoy son ciudades. Y desde ahí va después a colonizarse, ya diríamos con los gobiernos republicanos, lo que son los territorios. Incluso, diríamos así todavía, si cogemos los Andes hacia el oriente, pues una ciudad como Iquitos es de 1900. Y hoy tiene más de medio millón. Es mi dato, porque yo viajes que he hecho por Asia, por ejemplo, una ciudad como Pekín, no sabes dónde empieza en el norte, ni dónde termina en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Te dicen, tiene 164 de kilómetros de norte a sur y 152 de este a oeste. Bueno, pues digamos dónde está el punto de inicio y dónde está lo que es la plaza de Tiananmen, que son 700.000 metros cuadrados, no hay ningún problema, eso lo ves los 70 de semana. Pero qué cambio, vas a Bangkok y te pasa 3/4 kilómetros. Es decir, el mundo actual en los países latinoamericanos, por ejemplo, y en los países que nosotros decimos tercermundistas, incluso en África, es el mundo de las ciudades. Nos gusta o no nos gusta. Y en todos los sitios dices tú, una ciudad, por ejemplo, como Lima, yo me he pasado 10 días en Lima, hace ahora como 15 años, paseando con Hildegard Córdoba Aguilar, que es piurano de nacimiento y profesor en la Católica de Lima. Nos hemos estado paseando desde Puente Piedra hasta el Niño, después desde el Callao hasta Chosica, y a ver dónde demonios todos aquellos poblados que hay. Y vamos, por supuesto, los dos hemos despojados, porque para que no nos despojaran, claro. De una puñetera cámara fotográfica pequeña llevábamos en el bolsillo, porque cuando llevaras algo que detectaran algo, ahí te saltaban sin fotografias. En este sentido, en lugares de Lima es así, o sea, la gente aquí europea, a uno tiene a Miraflores, a uno tiene a San Isidro, pero uno se mete por el cerro de la Bosquina y el rojo, ¿no? En este sentido. Dicho esto, entonces, a pesar de todo eso, después de eso, decíamos, bueno, que será, ahora vamos a pensar con esta ciudad, que carece de un elemento importante, que es el agua. Lima tiene un problema acojonante con el agua. ¿Cómo demonios sigue creciendo? ¿Y cómo es posible que los cabildos, o sea, el Cabildo de Lima, la municipalidad o las municipales territoriales sean incapaces de impedir este movimiento? No, este es el caso, por ejemplo, pero que esto un montón de ciudades latinoamericanas lo he visto igual, en México que frenos, porque una nación como el que controla el alto controla la nación. Curiosamente, como tú dices aquí en España, ¿no? El que controla allí los pocos metros cuadrados que tiene el alto controla la nación. ¿Cómo es eso? Es que hay que, a ver, no, si no vas a verlo y no lo detectas, no lo. Eso es común. Segundo, respecto a la cartografía, que es el tema del próximo libro para el mes de septiembre, sobre la cartografía de los usos energéticos, etc. Cómo descubrieron Alaska, el Dimitri Bering y cómo vino toda la cartografía. Curiosamente, una de las cosas que hay en cartografía, todo lo que se sabe muy bien, porque Francis Drake, cuando cruzó el Cabo de Hornos y llegó a la costa de California, se encontró con un galeón que venía de Marina y lo atrapó. Y entonces se hizo con los primeros mapas del Pacífico septentrional que eran en manos de los españoles, interrogó a los españoles, etcétera, aparte de que los despojó de todo lo importante, etc. Y hasta ese momento los galeones no llevaban mapas.
puso armamento e incluso llegó un tiempo que iban barcos de apoyo para sacudir sin condenaciones. Es decir, esto no es ninguna broma. Nelson, que sabían perfectamente los británicos cuando salían los barcos desde Mar del Plata para acá y desde Cartagena de Indias para acá, Nelson decía, les hacemos un único problema, saber de cuánto salen, por dónde van a cruzar, etcétera. La cartografía. Es que el espionaje que hubo por la cartografía en todo el siglo XV, XVI y XVII fue otra de las tareas de todos los gobiernos. Es decir, nosotros en San Petersburgo, desde Ricardo Valls y compañeros mártires, mandamos para allá gente de pesca espías que nos digan cómo está la cartografía de los otros en el capítulo de que no la tenemos. Y el famoso mapa de Liverpool fue con el que navegaron los españoles por el Pacífico septentrional y con los que navegó el señor capitán Cook. Me parece apasionante las dos cuestiones que plantea. Lo que pasa es que me acordaba escuchando la primera, la de ¿por qué Lima sigue creciendo? Eso es una pregunta de novelista, ¿no? De los años 60. Creo que Vargas Llosa tiene varios cuentos buenísimos sobre... Es decir, que la Lima que yo he conocido a principios de los años 70 a la Lima actual, eso es un cambio, no ha cambiado, diríamos, incluso diríamos, el casco colonial, porque ahora mismo en torno a la plaza de armas de Lima, dudo que se mantenga algún ventanal, alguna celosía, porque han desaparecido poco. O sea, se los han llevado los ricos para San Isidro, para Miraflores, era así, ¿no? Bueno, algo en estos años se ha salvado. Algo hemos ido salvando, ¿eh? A ver, ¿qué nos puede comentar Fernando? No, Lima, o sea, la Lima colonial en los últimos 20 años ha experimentado, yo creo que dentro de Lima es una ciudad sísmica, está en un área sísmica, quiero decir que es una ciudad reconstruida muchas veces sobre sí misma y los edificios, bueno, pues muchas veces lo que estamos viendo son las reconstrucciones de los edificios primitivos, sobre los solares, etcétera, ¿no? Pero el conjunto histórico en los últimos 20 años ha experimentado, o sea, digamos que hubo un periodo de gran deterioro de los 70 a los 90 y de los 90 en adelante lo que tenemos es un momento de recuperación, ¿no? En algunos aspectos. Pero bueno, el caso son naciones muy jóvenes desde el punto de vista demográfico y los procesos de crecimiento son muy difíciles de controlar y en el caso específico del Perú, que es un país muy centralizado, con un nodo de actividad mercantil importantísimo en el Pacífico, no olvidemos que los principales clientes en el Perú son los asiáticos, los dragones. Entonces lo que tenemos es unas relaciones comerciales con Japón, con las Coreas, extraordinarias, ¿no? Y bueno, naturalmente con China. Y claro, la costa y específicamente Lima pues es el polo casi único de atracción, ¿no? de un sistema económico muy desequilibrado que por supuesto no responde a la... Pero hay una cosa que comentas que yo creo que es muy importante y muy preocupante. La red urbana latinoamericana tradicionalmente se había sustentado en un equilibrio relativo entre la capital y las ciudades intermedias. Eso está estudiadísimo. Y había habido, bueno, pues el caso de Colombia, bueno, el que conozco mejor. Bogotá tenía en 1970 3 millones de habitantes. Ahora mismo debe estar entre 10 y 11. O sea, la explosión en términos de población es inmanejable. Pero había, junto a esa ciudad de 3 millones de habitantes, había 5 o 6 ciudades de 1,5 millones, 1 millón, Medellín debía tener solo 1,5 millones de habitantes, y la distribución y la organización del territorio, aunque la mitad estaba vacía y la mitad estaba ocupada, como bien has dicho, es exactamente el mismo caso, estaba bastante equilibrado. Lo que está ocurriendo ahora es que esas ciudades intermedias están obedeciendo a mecánicas muy polarizadas. Algunas de ellas literalmente están perdiendo población, que está migrando de manera masiva a Bogotá o a grandes capitales, y otras en cambio están entrando en un periodo de metropolización. Barranquilla es el ejemplo más obvio porque hay inversión de capital del Pacífico, del norte. Barranquilla tiene ahora mismo 6 veces más habitantes que los que tenía hace 25 años.
es increíble, ¿no? Pero ¿por qué la gente sigue yendo a las ciudades? Pues porque al final también hay un deterioro de las condiciones de vida rurales. El narcotráfico es un elemento muy importante para explicar ese fenómeno en determinados países, y es un fenómeno global por otro lado. Ya hay más gente viviendo desde el año 2007 en el mundo, en las ciudades, que en el campo. Quizá Julio pueda comentar algo de esto. Sí, es muy interesante la pregunta que hace. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo finalizará la expansión de Lima, que se puede extrapolar a muchas ciudades que crean los imperios europeos? Y esto está muy ligado a la expansión urbana como fenómeno global. El hecho es que Europa, los imperios crean civilizaciones urbanas, y bueno, pues aquí hay varias grandes urbes que quedan por el mundo, que están creciendo y no acaban nunca. Pues en África, el caso de Lagos, el Cairo, son ciudades colosales, que nadie sabe exactamente los millones de personas que viven ahí, y cada día están llegando más y sigue creciendo las ciudades. Nueva Delhi, Bombay, Yakarta son enormes monstruos, y esto es uno de los legados de los imperios. La única forma de ganarse la vida suele ser emigrar a las grandes ciudades, y este fenómeno continúa después de la descolonización. Claro, la gran pregunta es ¿esto hasta cuándo va a ser? Quizás estemos viendo ahora el inicio de una nueva era en la que el crecimiento económico no va en función del tamaño de las ciudades. Internet, esta idea de permitir a gente ganarse la vida a la distancia sin tener que ir a las ciudades, esto es un dato muy importante, y esto puede empezar una nueva era. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias a los tres por este esfuerzo tan importante, ¿no?, de esclarecer, yo no diría de revisar, sino de esclarecer nuestra propia historia. Quería hacer un comentario muy breve y viene la pregunta. Para mí, uno de los libros más reveladores para entender la función o el rol histórico de España en América es el ascenso y el ocaso del Imperio Español de Salvador de Madariaga, cuando habla de la España americana y la España europea. Ahí yo hice clic, yo ahora lo entiendo, ¿no?, porque es que era España. Y Salvador de Madariaga comentaba que incluso la vida en la España americana era más moderna, más liberal, más avanzada que lo que era en la España europea, ¿no? Creo que mencionaba por la influencia de la religión y todo eso. Entonces quería preguntaros, bueno, si estabais de acuerdo con esa mención y si podríais explicar cómo era esa vida, digamos, en esa España americana. Bueno, la pregunta es buenísima. Sí. Yo respondo mal, porque no, con una pequeña apreciación que yo creo que tiene poco que ver con eso que dice Madariaga. Cuando pensamos en las guerras de emancipación de las repúblicas americanas, a veces se habla como una especie de guerras entre España y tal. Yo a mis estudiantes mexicanos, cuando vienen a la escuela y tal, siempre les digo, mira, España es una nación tan antigua como México, ni más ni menos antigua, como Perú, como Colombia, porque en el fondo somos naciones que hemos nacido de la disolución de eso que llamamos el Imperio Español, en cierto modo, ¿no? Y en el caso concreto que tú mencionas, yo siempre digo que en América, en esa guerra civil, que en realidad es una guerra civil entre absolutistas y liberales, en América ganan los liberales. Y en España, en la península, ganaron los absolutistas. Entonces, claro, el problema es que los 3 décadas de Fernando VII, eso ha sido demencial. O sea, es decir, si lo piensas para los españoles, o sea, si ahora tuviéramos que mirar hacia atrás, mira que se ha escrito sobre la leyenda negra y se ha hablado mal de los monarcas. Fernando VII, vamos, no está hecho el libro que resuma sus muchos pecados mortales, ¿no? O sea, es un ser terrible, ¿no? Y yo creo que en cierto modo es cierto, ¿no?, que en la península hemos tenido un 19 muy desgraciado,
y muy poco liberal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Madariaga recoge ahí, me parece. Pero bueno, tengo aquí dos historiadores mucho más competentes que yo, que no soy más que un pequeño arqueólogo metido a excavador de ciudades, ¿eh? Julio. Bueno, sí, es muy interesante lo que has comentado. Yo también comparto la admiración a Salvador de Madariaga, he aprendido muchísimo de él. En relación con la España americana, lo que a mí me llamó la atención de Salvador de Madariaga es que en ese libro precisamente lo que él enfatiza es que España coloniza de una forma, él califica de una forma superior a el resto de Europa. Y esto es muy importante subrayarlo. Claro, el contexto en el que él escribe sus libros, en la época en la que él claro, tuvo ahí una oportunidad muy importante, porque él, cuando le dan su cátedra en Oxford, pues él tiene la oportunidad de decir, bueno, voy a explicarles lo que es el Imperio Español. Y lo hace muy bien en el sentido de que muchos de los tópicos asociados al Imperio Español van derribándose gracias a Salvador de Madariaga. Ahora, otra cosa, eso también me llamó mucho la atención y efectivamente yo creo que eso tiene también que ver con lo que acabas de comentar, Fernando, esta idea de que en España triunfa el absolutismo y claro, el fin del Imperio Español tiene mucho que ver con un rey catastrófico, uno de los jefes de Estado más incapaces y más inútiles de la historia, que fue Fernando VII. Error tras error. Tenemos una palabra. Sí. Siempre hablan del fin del imperio, pero nadie habla de lo que fue el virreinato. Somos el único país de Europa que construimos una ciudad como Ciudad de México o Lima, que era en creces superior, más rica, todo que la propia Castilla, toda junta. 300 años funcionó en 64 virreyes estupendamente y era el centro del mundo, era el centro del imperio. Y los ingleses en Bombay hicieron una ciudad remotamente similar, ni los romanos hicieron nunca una ciudad superior a Roma. Los españoles, en cambio, Ciudad de México era 300 años la ciudad del mundo, pero todo el mundo habla siempre de la independencia, de todo, pero nadie se centra en esos 300 años brillantes, que además eran multimillonarios y eran mucho más ricos que cualquier país de Europa todos juntos. Mi pregunta es, ¿por qué no se le da importancia, sobre todo, que integraron una ciudad entera y los ingenieros, o sea, hicieron una obra de ingeniería que, vamos, los romanos hicieron en todas las ciudades que hicieron? ¿Por qué no se habla más de todo eso y tiene los españoles un poco más de conciencia de la su gran labor de ingeniería que casi fueron andando? O sea, no sé, o sea, ¿por qué no se centra siempre en la cosa de la pérdida de la guerra de independencia y no del virreinato? Sí, esa es muy buena pregunta. Efectivamente, la razón es muy sencilla, yo creo, y es la leyenda negra del Imperio Español se propaga de forma extraordinaria y eso hace que el Imperio Español pues esté asociado a tópicos negativos que no permiten ver. Sí. No, efectivamente. Sí. 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 No hicieron nada, hicieron 4 oficinas para explotar los sitios y el siglo XIX. Los españoles no solo se dedicaron a la vanguardia, sino que hicieron las universidades pioneras 100 años antes que en Estados Unidos. Sí, eso sí, no, más de 100 años, en 1550, la de Lima en 1550. Yo, mira, yo te diría... ¿Qué alemán ha hecho la única, pero en el siglo XIX, un hospital que tenga acceso a todos los africanos? No tiene comparación, sin duda alguna, pero la razón es, por un lado, la leyenda negra,
Y por otro lado también el hecho de que los españoles en parte hayan acabado creyéndose parte de esta leyenda y no hayan sido capaces de defender lo que ha sido las virtudes del Imperio Español. Sí. Un pequeño inciso. Sí. Vamos a ver. En 1824, cuando España se retira de América, deja abiertas y funcionando 18 universidades. En Estados Unidos solamente funcionaba como una especie de colegio universitario con un. ¿Qué ocurrió de 1824 ahora ya acabando ese cambio descomunal? Algo ha ocurrido. Es decir, Portugal, por ejemplo, las primeras universidades que abrieron las colonias africanas en Mozambique en 1962. Es decir, ayer. Es decir, sencillamente es lo que nos tenemos que pensar muchas veces. Bueno, añado un detalle. La actual política que hay en contra de Fray Junípero Serra en California, por los entre comillas nativos, que son de nativos, tienen lo que yo, me parece absolutamente vergonzoso. Así es, culturalmente, políticamente y socialmente, e históricamente. Porque Junípero se dejó la piel ahí, a favor de los... Pero el problema en este punto es que la ignorancia de los demás no nos exime de emitir nuestro punto de vista. A mí me ha gustado muchísimo su intervención. Hemos hecho un curso precisamente, entre otras cosas, porque nosotros no estamos conformes. Desde muchas distancias no estamos conformes. Ahora, es verdad, y Miguel Saralegui ha publicado un libro que le recomiendo fervientemente sobre ello, que la formación del nacionalismo hispanoamericano post-independentista en el siglo XIX se hace contra España. Dicho eso, hay gente a favor y hay gente en contra. Hay gente que puede coincidir con nuestros puntos de vista y yo creo que allí, al otro lado del Atlántico, hay mucha gente muy interesada en estos debates y hay otros, y el indigenismo es un invento del siglo XX, sí, prácticamente, que en cambio nunca van a entrar en un debate científico, ponderado, sobre los hechos de la historia. Pero yo creo que en los últimos 5 o 6 años se ha desarrollado un estado de opinión muy distinto y, por supuesto, una conversación como esta hace 10 años hubiera sido impensable. Tengo esa opinión. Ojalá ese punto de vista, que sea historia y no ficción, porque ese es el otro problema, llegue donde corresponde. Nosotros, desde luego, yo me considero parte de un grupo de personas y creo que representamos una historiografía revisionista al respecto. Nuestra visión del Imperio Español es completamente distinta. Pero bueno, podremos seguir hablando del asunto. Yo quería contestar la pregunta de Gregorio, ¿no? ¿Dónde hay buena bibliografía sobre lo que era la vida cotidiana en las ciudades de Indias? Bueno, hay dos clásicos. Yo le recomendaría leer a Georges Baudot, el famoso historiador francés, y a James Lockhart, un brillantísimo historiador de Estados Unidos, que escribió un libro sobre la vida cotidiana en la Lima del siglo XVI, son libros deliciosos, que, bueno, pues manifestaban cómo era la vida, cómo se producía el mestizaje de manera automática, por qué los indígenas iban a vivir a las ciudades, porque no pagaban impuestos, ¿no? El asunto de los forasteros, una pregunta que se ha planteado ahí. Respecto a la cuestión del tópico de Madariaga que habéis mencionado, bueno, yo creo que hay una necesidad de reinterpretar, y eso va en la dirección de lo que ha planteado, que me parece fundamental. Bueno, ¿por qué se produce la independencia? ¿Por qué se rompe el Imperio Español? Felipe Fernández Armesto tiene un libro que se llama Las Américas, en la que lo explica, creo yo, de manera muy razonable. La ruptura del Imperio Español se parece a la ruptura del Imperio Soviético en 1989. Hay una crisis en el centro que se expande hacia la periferia y, de entre los varios escenarios posibles, el de la fragmentación del imperio, ya sabemos lo que piensa el señor Putin de esto, Fernando, ¿eh? Bueno, pues se parece de manera muy mimética a lo que pasó a partir de 1808. En 1808, el territorio de la España actual fue invadido por las tropas napoleónicas francesas y se produce una disolución de la autoridad central.
Lo que queda de España es Cádiz. Y en abril de 1810, febrero-abril, nadie espera que Cádiz resista el sitio napoleónico. La amenaza al orden social es tan enorme. La amenaza al orden social quiere decir que van a gobernar los mulatos, que va a desaparecer el derecho a la religión, que va a gobernar una dictadura militar. Napoleón es el primer dictador moderno militar de la historia de la humanidad. Y frente a esos riesgos, los grupos de notables americanos, las aristocracias de los españoles americanos dan, comillas, golpes de Estado y organizan una serie de juntas provinciales que ponen en marcha eso que llamaremos pomposamente a partir de 1825 las naciones libres o las naciones independientes. En ese sentido, yo creo que es preciso incorporar al debate, y ahí Madariaga lo tiene clarísimo, que hay una crisis en el centro que se gestiona de muy diferentes maneras por los grupos sociales y por los grupos de poder y por los grupos económicos y culturales. Y vuelvo a esa cuestión de dónde están los realistas de 1820. Los realistas eran los indígenas, algunos negros y mulatos libres y, desde luego, descendientes de los españoles en parte. Diríamos más bien blancos de orilla, no tanto, por supuesto, las élites blancas españolas que, en parte nada desdeñable, forman parte de la nomenclatura o de quienes van a fundar las naciones americanas libres. Hay que decir también aquí que Salvador de Madariaga fue profundamente impopular. La Academia Venezolana de la Historia y la Ecuatoriana le prohibieron entrar en el país porque se atrevió a tocar la figura sacrosanta de Bolívar. Tenemos mucho por estudiar, Miguel. Querías añadir algo. No. Esas naciones libres han demostrado que nos han sabido manejar económicamente en 200 años, se han unido en este mundo comunistas, y con el Imperio Español los virreinatos eran el centro del mundo, eran los más ricos del mundo entero, y eso nunca lo reconocen. Aparte todo el legado cultural que se ha prolongado en la historia como la máxima ingeniería, que es la lengua española, 600 millones de hispanohablantes. Yo creo que está muy bien planteado y le agradezco este último comentario. Los europeos tenemos que plantearnos qué queda de la experiencia imperial europea. Y eso quiere decir el idioma, usted lo acaba de decir maravillosamente bien, quiere decir un cierto estilo de vida, si queremos aceptar ese término, un modo cultural, una manera de ser globales. Decía mi querido maestro John Eliot que los imperios se habían hecho a los europeos más altivos, pero también más diversos, y a mí esta idea me gusta muchísimo. Serge Lusinski, el gran historiador francés, hace un par de años nos recomendaba a todos, pensaba en Francia, pero con el habitual tono patronal hablaba también de España, y está muy bien que lo hiciera. Decía que tenemos que escribir una historia de Europa y una historia nacional de cada país europeo que sea verdaderamente global. Tenemos que contar que aquí ha habido mestizaje, que aquí ha habido ingeniería, que ha habido tecnología, que eso que llamamos Madrid es una ciudad imperial, que eso que llamamos Lisboa es una ciudad imperial, y que la globalización cultural es mucho más antigua y no se puede entender sin Europa. Si relegan lo europeo, no van a entender nada de la globalización. Y ahí yo le voy a pedir una intervención a Julio, que enseñe una asignatura precisamente al respecto. Muchas gracias. Pues me lo has puesto muy fácil porque se puede resumir lo que has dicho brillantemente en que los elementos esenciales de la civilización global que vivimos ahora, podemos hablar de una civilización global que está surgiendo, esos elementos los pone Europa. Por lo tanto, querer borrar a Europa es no entender a estos elementos esenciales. Y por supuesto, ese es el resultado de mucho de lo que estamos tratando hoy y que permite esta experiencia europea convertirla en una experiencia global. Bueno, yo creo que tenemos muchos temas por delante. Esta tarde vamos a tener
oportunidad de seguir un poco trabajando en términos más creativos. Trabajando ¿no? mucho, ¿no? Trabajando mucho. Y yo creo que me parece, ¿no?, que sería un buen momento para concluir. Tenemos a las 4 en esta misma sala, entre las 4 y las 6:30, el taller sobre trucos y secretos de la narrativa de historia y no ficción que va a dar Goretti González, y seguro que también oportunidad de seguir abundando, ¿no?, en algunos de los temas que han salido y que yo creo que, bueno, van a salir en los días venideros. Y yo, si me permites, Fernando, yo quiero, al hilo de su pregunta y sus cuestiones, es que además somos pésimos propagandistas, lo contamos fatal, no hemos escrito bien. Tenemos que revisar los aparatos de la escritura, en este caso de la no ficción, para poder dar la réplica y expresar nuestro punto de vista. Con lo que yo coincido con usted. Y por eso creo que quiero agradecer particularmente a la profesora Goretti González que podamos trabajar, se pueda trabajar con esa recuperación de las narrativas historiográficas y las narrativas de no ficción, porque ahí hay al menos una parte de la solución. Mientras no seamos capaces de manifestar nuestro punto de vista, dónde corresponde y cómo corresponde, mientras haya gente que confunde los libros de historia con las novelas históricas, es difícil que podamos resolver un problema cultural y político como el que usted ha explicado también. La verdad es que nunca nos abordado el mapa de la historia de Inglaterra en mi primer libro, y la introducción ponía que la civilización, que no incluía en la historia de la civilización en España, porque no habíamos comprendido nada del mundo. Ya lo dijo la enciclopedia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta esta tarde.